real. Por tercer día consecutivo, este domingo se formaron largas colas frente al cementerio de Borisov en el sur de Moscú, donde Navalny fue enterrado el viernes tras su impactante muerte el mes pasado, y allí me detengo. Son centenares, de acuerdo a algunos medios, miles, de acuerdo a otros, los que se congregaron en esta iglesia en Moscú, donde el viernes tuvo lugar la despedida de Navalny, que perdió la vida o falleció, murió o cualquier otro eufemismo, hace 2 semanas en una prisión del Ártico, en circunstancias que, por cierto, aún no han sido esclarecidas. Esa larga cola de personas acudieron a la iglesia ortodoxa en el barrio de Marino 3 horas antes del inicio de la ceremonia, y fue mostrada por el equipo de Navalny a través de sus redes sociales. Para hablar de ello hemos querido invitar la mañana de hoy a Andrés Servín, analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, antropólogo, autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y en Asia-Pacífico, autor del libro Guerra y Transición Global. Señor Servín, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días, Román. Gracias por la invitación. A usted por su tiempo. A ver, comenzamos por la cifra. ¿Cuánta gente se calcula, se cree que acudió? ¿Fueron centenares? ¿Fueron miles? Bueno, los medios que yo he visto se refieren a miles de personas movilizadas en torno a la iglesia y en torno al cementerio para rendirle homenaje a Navalny. Y yo creo que esto justamente es algo que no se esperaba con esta fuerza, con esta participación, ¿no? Así, porque uno lo puede interpretar como un acto de desafío de la gente contra el gobierno de Putin, porque es ir, es aparecer, es mostrarse, es hacer fila, con rostros descubiertos y claramente siendo grabados por las autoridades. ¿Cómo interpretar eso a lo interno? Bueno, y no solo eso, sino que además algunos han sido detenidos Sí, efectivamente en sí. distintos lugares por los homenajes a Navalny. Bueno, en lo interno sencillamente lo que está pasando es que Navalny se ha convertido en un símbolo que aglutina a gran parte de la oposición. Mucha de esa gente no necesariamente comulga enteramente con las ideas de Navalny, Ujú. pero sí expresa su oposición a Putin, aquí con un cambio interesante en la agenda de la oposición, que pasó de denunciar, como lo hacía Navalny, la corrupción del gobierno, del régimen de Putin, a cuestionar básicamente la guerra con Ucrania, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay un cambio de agenda muy importante y esto también involucra a mucha gente que no necesariamente se identifica con las posiciones de Navalny desde el punto de vista ideológico, pero sí que apoyan esta manifestación en contra de la guerra. Andrés nos habla de detenidos. Lo último que leí anoche es de 115 detenidos por participar. Por cierto, en homenajes no Sí. autorizados, porque este lo estaba, algunos otros no. Efectivamente, se escuchaban consignas que decían no a la guerra, o Rusia será libre, Rusia sin Putin, no perdonaremos, Putin es un asesino. Digamos, fueron algunas de los cantos o de consignas que ahí se escucharon. Destacan también las palabras de la esposa, responsabilizando directamente a Putin por la muerte de Navalny, agregando que el gobierno miente patéticamente, cita textual. ¿Qué otros asistentes se pronunciaron? ¿Qué otras citas podemos recoger de las últimas horas? Porque incluso se presentaron allí embajadores de algunos países, me refiero en el funeral. Sí, eso lo menciona la prensa, no sé quiénes han sido los embajadores El de Estados Unidos y que han Alemania, por asistido. recordar dos, sí. Sí. Pero bueno, esto es parte también de la posición de los países occidentales con Ujú. respecto a Claro. Putin y a la guerra. Eso es lo que es interesante, yo creo que es más bien ver la reacción interna, Sí. en el sentido de que sí ha habido una manifestación de cierto volumen, a pesar de la represión, a pesar de todas las Sí. condiciones que se les impusieron. Entonces, yo creo que este es el primer punto a tener en cuenta. El segundo, lo que señalaba el cambio de agenda de la oposición, Ujú. porque en esa multitud que asistió a homenajear a Navalny, hay fuerzas muy diversas y los mismos líderes que emergen y que podrían capitalizar eventualmente el peso de Navalny, tienen posiciones distintas. Hay posiciones más liberales, hay posiciones más nacionalistas. El candidato que finalmente fue cancelado recientemente, Nayerin, candidato de la oposición, que no le permiten presentarse por todas unas argucias legales, digamos, Ujú. es básicamente un candidato más liberal, a pesar de que tenía mucha comunicación con Navalny, inclusive cuando Navalny estaba en la cárcel. Entonces, hay un espectro muy amplio desde el punto de vista ideológico, pero sí que coincide fundamentalmente en la oposición de la resistencia a Putin. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que estas movilizaciones no han podido canalizarse Sí. en una oposición institucionalizada.
porque justamente han puesto todos los mecanismos legales para que esto no se produjera y han impedido la presentación de varios candidatos. Entonces, encontramos que el funeral de Navalny, la guerra en Ucrania, la crisis económica, no parecen ser elementos que impiden entonces la reelección de Putin, no teniendo a Navalny, no teniendo a su segundo de a bordo, digamos, desde la oposición. ¿Hay alguna otra figura, resta alguna otra figura de relevancia de cara a esa próxima elección o no? ¿Está garantizada la reelección de Putin? No, está garantizada la próxima reelección de Putin. Claro. Pero apuntaría a dos cosas. Primero, todavía no hay un líder emergente que sustituya a Navalny, a pesar de que hay algunos líderes representativos, que son los dos candidatos que se presentaron oficialmente para las elecciones y que fueron cancelados. Y el segundo punto, que la economía rusa no está tan mal como se comenta. En realidad hay una proyección de un crecimiento del 2.5, a pesar de las sanciones occidentales. Entonces, todo esto también favorece a Putin. Putin refuerza su posición y, desde luego, yo tengo mis dudas de que tenga algún problema para ser reelegido. Inclusive en el marco de un sistema, entre comillas, pluripartidista, porque hay 3 partidos más, digamos, del sistema institucionalizados que van a presentarse como en oposición a Putin. Claro. Agradecer a Andrés por su tiempo esta mañana. De nuevo, gracias por acompañarnos en el programa. No, muchas gracias, Román. Un placer. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Igual, muchísimo gusto. Andrés Servín es analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, antropólogo, autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y en Asia-Pacífico, autor del libro Guerra y Transición Global. Por cierto, que más de 250,000 personas siguieron el funeral de Navalny por YouTube, por el canal de YouTube de Navalny, que por supuesto está bloqueado en Rusia, como imaginar otra cosa. 6:52 minutos de la mañana para cerrar nuestro recorrido internacional. Vamos a España. El presidente del PP, Alberto Núñez